Sí, ¿Cómo están? Buenas noches, doctor Rentería, ¿cómo está? Un gusto. Le agradezco mucho por haber aceptado la invitación de Fundación IDEA. El día de hoy iniciamos el módulo Derecho Financiero y Derecho Financiero y Tributario, parte material. Por favor, doctor Rentería, quisiéramos conocerlo un poco más, que nos cuente un poco de su experiencia profesional, su experiencia como docente. gracias Karen y buenas noches a todos los participantes. Mi nombre es Boris Dentería, tengo la profesión de abogado, pero también he estudiado contabilidad, entonces me puedo manejar adecuadamente en la parte contable. Estoy en la docencia ya más de 15 años, tanto en pregrado como en posgrado. Fundamentalmente todo este último tiempo me he dedicado más a la parte de posgrado. Entonces espero que podamos llevar adelante esta materia que es bastante interesante y que hace mucho al ámbito tributario. Considero que las personas que están participando de este diplomado quieren fundamentar sus conocimientos, mejorarlos, ampliarlos y generar una especialidad que les va a dar una satisfacción tanto en el ámbito profesional como en el ámbito económico. Entonces, Karim, te agradezco la presentación. Yo creo que vamos a tener 2 semanas bastante llevaderas y sí, mi consejo para todos ustedes es que participen. Es decir, en un aula existen tres partes: la parte administrativa, la parte docente y la parte del estudiante, y ambas partes tienen que estar conjuncionadas, y fundamentalmente el tema es de la participación a objeto de que mi persona pueda conocer si realmente está realizando una adecuada transmisión de conocimientos, o si en su caso merecen ser reforzados, mejorarlos, etcétera. Pero solamente eso lo voy a poder conocer a través de su participación. Y además que va a ser una clase mucho más llevadera, más dinámica, y no que el docente habla y el estudiante escucha, sino todos participemos. Considero que todos ustedes tienen ya un conocimiento previo, una experiencia que nos va a ayudar para poder llevar adelante este módulo en lo que viene a ser el derecho financiero y tributario, parte material. Gracias, doctor, le agradezco mucho y bueno, le dejo con sus alumnos. Yo me voy a conectar más o menos a las 9 menos 10. ¿Ya? Ok, perfecto, Karen. Permiso, hasta luego, doctor. Hasta luego. Vamos a ver ahora un módulo que es bastante fundamental y genera la base de lo que va a ser los conocimientos posteriores que van a empezar a adquirir. Esta base halla vinculada a todo lo que es la actividad económica del Estado y el rol que va a jugar dentro de esa parte económica del Estado, el derecho financiero y el derecho tributario. Es decir, son dos aspectos del derecho que van a, de alguna manera, contribuir al conocimiento adecuado de todo lo que es el fenómeno tributario. El fenómeno tributario tiene dos partes, que es una parte legal y una parte técnica. Entonces, en esta parte vamos a ver esa parte legal para que sobre esta base que hace al ámbito del derecho, ¿verdad?, puedan cimentar y puedan ver y después analizar y luego aplicar, que va a ser la parte técnica. Entonces, partimos el lugar donde se halla el derecho financiero, para luego ya llegar de manera más particular a dónde está el derecho tributario, y como parte de ese derecho tributario, ¿verdad? Como parte de ese derecho tributario, encontremos las principales normas y bases que van a generar el fenómeno que hace a esa relación Estado-contribuyente producto de la existencia del tributo. Entonces,
Empezamos por ver lo que es la actividad económica del Estado. Entonces, el Estado realiza una serie de actividades dentro del marco económico, ¿verdad? Y esa situación va a hacer que necesariamente se vea reglamentada, se vea regulada a través de lo que es el derecho financiero y de manera particular ya cuando veamos el ámbito tributario, vamos a poder ver lo que hace al ámbito, a la normativa que se genera solamente en el ámbito tributario. Partimos, partimos de que el Estado requiere de recursos económicos para poder sobrevivir. Un Estado sin recursos económicos definitivamente, al igual que una persona, jamás se va a poder desarrollar, jamás va a poder sobrevivir. Entonces, todo, absolutamente todo Estado necesita de recursos económicos. Y estos recursos económicos van a ir a cubrir sus principales necesidades. A eso también se denomina necesidades públicas. Y ahí está salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana, básicamente. Cada estado tiene sus propios fines para los cuales va a distribuir esos recursos económicos. Entonces, si el Estado requiere de recursos económicos, necesariamente, ¿verdad? Va a tener que generar una serie de actividades para poder generar esos ingresos económicos. Entonces, el Estado va a ser el necesitado, el que va a generar los recursos económicos para el desarrollo. Todo lo que está vinculado a la parte económica de un Estado, ¿verdad? Va a estar relacionado a lo que se denomina las finanzas públicas. Las finanzas públicas es el centro motor de lo que va a ser la comprensión adecuada del fenómeno económico del Estado, donde es parte, ¿verdad? El ámbito tributario. Entonces, en otras palabras, estamos yendo del marco general para luego llegar a ese marco particular que hace a la parte material del derecho tributario. El Estado va a ser siempre el centro de todo este fenómeno económico, porque el que requiere los recursos económicos es el Estado. El Estado va a ser quien imponga tributos, el Estado va a generar y va a utilizar esos recursos económicos para el cumplimiento de sus fines. Es decir, siempre va a estar ahí el Estado. Y tenemos que comprender entonces, inicialmente, qué es el Estado, qué entendemos por Estado. Y el Estado es la organización más perfecta que el hombre ha podido, ¿verdad?, generar para poder vivir en sociedad. Y este Estado no es un desarrollo inmediato que ha tenido el hombre para vivir en sociedad, sino que se ha generado a través de siglos desde que el hombre, ¿verdad?, aparece en la tierra hasta nuestros días. Ese Estado siempre se ha ido modernizando como estructura organizacional y ese Estado es absolutamente bastante complejo, ¿verdad? Es sumamente complejo el Estado. Entonces, ahora el Estado va a ser el centro motor, ¿verdad?, de toda esta actividad económica financiera que vamos a necesitar comprender para luego aterrizar en lo que viene a ser el orden tributario. El hombre, desde sus inicios, ha tenido la necesidad de poder organizarse para poder vivir y desarrollarse. Ahí tenemos inicialmente al hombre primitivo que vivía en cavernas. Se va organizando, va generando un raciocinio mejor, ¿verdad? Y en función de eso, de lo que era el hombre primitivo y que vivía en cavernas, ya pasa a una otra etapa, lo que viene a ser la formación del clan. Se genera clanes para esa convivencia en sociedad entre hombres y luego de ahí pasamos del clan, pasamos a la tribu, de la tribu pasamos
a lo que viene a ser el pueblo, de lo que es el pueblo pasamos a lo que viene a ser la ciudad-estado y luego pasamos a lo que es el Estado, y esa concepción que tenemos hoy en día en relación al Estado. Entonces, ¿qué es el Estado? Es una forma de organización, la más perfecta a la cual ha arribado hasta el presente el hombre para poder vivir en sociedad. Cuando hablamos de Estado, ese Estado, ¿verdad?, tiene un territorio, tiene una población, tiene un gobierno y tiene una soberanía. ¿Por qué nos interesa también comprender los elementos constitutivos del Estado? ¿Por qué? Porque vamos a ver que esos elementos constitutivos del Estado, como son territorio, población, gobierno y soberanía, se van a materializar cuando ya veamos la creación de los diferentes tributos dentro del territorio del Estado plurinacional de Bolivia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a poder generar y comprender adecuadamente, vamos a poder comprender esta situación, ¿verdad? Por eso necesitamos conocer lo que es el Estado, porque este Estado es el centro motor absolutamente de todo el fenómeno económico donde se halla el tema tributario. Decimos que el Estado requiere de recursos económicos para poder desarrollarse adecuadamente, para poder cubrir las necesidades que tiene como Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Estado para poder obtener recursos económicos? Y ahí esa parte que hace a la obtención de recursos económicos va a ser comprendida adecuadamente por lo que viene a ser las finanzas públicas o actividad financiera que desarrolla el Estado. Y una vez que ha logrado obtener los recursos económicos, ¿qué hace el Estado con esos recursos? Y finalmente vamos a ver la última parte que hace a lo que es el gasto mismo, el momento en que los recursos económicos salen de las arcas del Estado, ¿verdad? Entonces, toda esa parte está vinculada a esta actividad financiera del Estado, donde encontramos estos momentos como es, uno, la parte de la obtención de los recursos económicos, la parte del manejo de los recursos económicos y la parte de la aplicación de estos recursos económicos, que en otras palabras es el momento en que el Estado, perdón, en que el Estado saca de sus arcas, ¿verdad?, esos recursos económicos. Entonces, en esta parte es importante poder comprender adecuadamente estos tres momentos que hacen a la obtención de los recursos económicos, al manejo de los recursos económicos y la aplicación de los recursos económicos. Cuando vemos la parte de la obtención de los recursos económicos, tenemos que preguntarnos de dónde el Estado obtiene sus recursos económicos. Y ahí es importante, ¿verdad?, poder establecer adecuadamente la parte de la obtención de los recursos económicos. Estamos viendo, ¿verdad? Y obviamente, si nos preguntamos de dónde obtiene el Estado sus recursos económicos, vamos a poder señalar que, por un lado, viene de los tributos. El Estado recurre a sus habitantes para que ellos se desprendan de una parte de su patrimonio y lo generen, lo otorguen en favor del Estado. Entonces, a eso se denomina tributos. El Estado de manera unilateral, genera, impone hacia sus habitantes, ¿verdad?, esa carga para que
contribuyan al sostenimiento económico del Estado. Entonces, cuando vemos la parte de la obtención de los recursos económicos, ahí encontramos, ¿verdad? Esta parte que hace a los tributos. El Estado recurre a los tributos, pero debemos manifestar que no es la única fuente por la cual el Estado logra la obtención de los recursos económicos. También el Estado recurre a la explotación de los recursos naturales. Todos los estados, de alguna manera, tienen sus propios recursos naturales. Podrán ser hidrocarburíferos, podrán ser minerales, podrán ser de diferentes maneras, pueden ser forestales, etc. Entonces, cada estado, en la función de lo que tenga, porque no todos los estados tienen necesariamente recursos naturales que explotar, entonces muchos no los tienen, pero otros también los tienen. Entonces, cuando tienen esos recursos naturales que pueden ser explotados, les va a generar la posibilidad de obtener recursos económicos a través de estos. Entonces, nosotros si tomamos siempre como ejemplo al Estado Plurinacional de Bolivia, vamos a ver que el Estado ha sobrevivido, se ha podido desarrollar en muchos casos gracias a la explotación de sus recursos naturales. Si nosotros vemos la economía del Estado a partir de los años 1950, vamos a encontrar que siempre, ¿verdad?, se ha generado, ha logrado la obtención de recursos económicos gracias a sus recursos naturales. Y viendo mucho más antes, si nosotros revisamos lo que ha sido el tema de la parte cuando se ha perdido el litoral se ha perdido por el tema que son recursos, ¿verdad?, naturales que están dentro del Estado, ¿verdad? La explotación de la minería que también se generaba en esa parte del litoral que se ha perdido. Entonces, esa explotación de recursos naturales ellos mismos de la República de Bolivia. Y con mucho más fuerza, ¿verdad? A partir de la década de los años 50, ¿verdad? Ahí tenemos una serie de empresas que se dedican a la explotación y fundamentalmente la Corporación Minera de Bolivia, ¿verdad? Entonces el Estado recurre a los recursos naturales de esta manera, ¿verdad? Para de esta manera generar y lograr recursos económicos. Volvemos a la parte de la explotación, vamos a ver una explotación directa del Estado y una explotación indirecta del Estado. Cuando hablamos de la explotación directa, Sí, Lisa, ya se le escucha. ¿se me ha escuchado todo el tiempo o parte? Desde hace un momento, Lice. Desde que, bueno, no he dejado de hablar, pero después me ha salido una alertita en la parte del audio, pero... Hola. Licenciado, buenas noches. Le cuento que se le escucha entrecortado. Sí, porque tengo una... Ya
Denme un minutito, voy a solucionar esta partecita. Hola. Ahora me parece que sí, porque ya no tengo el tema de esa llamadita de atención que me generaba. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, Lice. Sí, licenciado. Sí, Licen, se escucha. Ok, perfecto. Entonces un poco vamos a repetir esta parte que hace a lo que viene a ser el fenómeno económico del Estado. Hemos dicho que el Estado requiere de recursos económicos para poder desarrollarse y sobrevivir. Un Estado sin recursos económicos definitivamente, ¿verdad?, va a desaparecer. Si no hay Estado que no tenga recursos económicos. Y esos recursos económicos va a servir para que se pueda, ¿verdad?, desenvolver el Estado y para que pueda cumplir fundamentalmente los fines del Estado. Los fines más básicos de todo Estado son salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana. Sobre esa base, ¿verdad?, de acuerdo a las particularidades del Estado, cada uno va a tener otro tipo de fines. Por ejemplo, en el caso del Estado boliviano, hoy en día se ha generado como fines, ¿verdad?, lo que es la industrialización del gas, la industrialización del litio, ¿verdad? Eso es lo que se ha generado momentáneamente. Entonces, por ejemplo, no está dentro de nuestras prioridades de generar un desarrollo en el tema marítimo porque no tenemos salida al mar. Entonces, definitivamente eso está descartado. Pero otros estados sí son fines que están persiguiendo porque tienen, ¿verdad?, salida al mar y quieren generar un desarrollo a través de lo que es el comercio marítimo. Entonces, Chile, por ejemplo, genera dentro de la región, ¿verdad?, bastante recursos económicos para potenciar lo que viene a ser el tema del transporte marítimo, ¿verdad?, a través del Estado. Entonces, cada Estado va a tener sus propios fines. Entonces, para poder desarrollar y cumplir con estos fines del Estado, se requiere de los recursos económicos. Y para esta parte, ahí están las finanzas públicas, que van a tener tres momentos: la obtención, el manejo y la aplicación de los recursos económicos del Estado. En el momento en que obtiene los recursos económicos, en el momento en que planifica cómo va a gastar esos recursos económicos, y la parte final en lo que ya hace al gasto mismo en el momento en que sale esos recursos económicos de las fuentes del Estado. Entonces, primeramente vamos a ver lo que hace a la parte de la obtención de los recursos económicos del Estado. Y ahí señalamos que uno de los primeros factores que utiliza un Estado para obtener recursos económicos son los tributos, que son cargas hacia sus habitantes para que estos puedan de parte de su patrimonio, ¿verdad?, poder cumplir y ayudar al Estado en lo que viene a ser los gastos que se generan. ¿Cómo van a entregar esos recursos económicos? A través de los tributos. El Estado va a generar una normativa específica a través de una ley para que las personas que cumplan con los supuestos establecidos tengan que pagar esos tributos, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar un tributo a la propiedad de bienes inmuebles, un tributo sobre la utilidad de las empresas, un tributo a las transacciones, un tributo al valor agregado, etcétera, una serie, ¿verdad?, de tributos que necesariamente han tenido que ser establecidos a través, ¿verdad?, a través de lo que viene a ser las leyes que generan un Estado. Ahora, por otra parte, tenemos la explotación de recursos naturales, y ahí es el Estado, ¿verdad?, que recurre a la explotación de los recursos que tiene,
¿verdad? Para poder generar ingresos económicos. Y esta explotación de recursos naturales se la desarrolla de dos maneras, de manera directa y de manera indirecta. Se dice que es de manera directa cuando es el propio Estado quien explota sus propios recursos naturales, como en el caso boliviano, a través de la Corporación Minera de Bolivia, a través de lo que vienen a ser yacimientos petrolíferos fiscales. Es decir, son empresas del propio Estado que realizan la explotación de estos recursos. Y tenemos una explotación indirecta, ¿verdad? Cuando se recurre a empresas privadas, ¿verdad? Que van a ser las que van a generar esa explotación de recursos naturales. A ellas se les genera, se les entrega derechos, concesiones para que puedan explotar estos recursos naturales y a cambio, ¿verdad? Tendrán que pagar las regalías correspondientes por la explotación de estos recursos naturales. Entonces, una de las formas también que utiliza el Estado a objeto de poder tener recursos económicos es la explotación de recursos naturales. Por otro lado, tenemos el manejo de empresas. El Estado, ¿verdad?, crea sus propias empresas, establece sus propias empresas a objeto de que, por un lado, en algunos casos, cumplan con las necesidades de sus habitantes, pero también, como toda empresa, genere ingresos económicos, genere utilidad. Y ahí tenemos con empresas que tendrían que generar utilidad porque son parte del Estado, y ahí tenemos a Boliviana de Aviación, a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Papel Bol, Cartor Bol, Lácteos Bol, ¿verdad? Una serie de empresas que necesariamente tienen que, por un lado, cubrir las necesidades de sus habitantes, si es que prestan servicios, pero en otros casos, necesariamente, además, tienen que generar utilidades, ¿verdad? Entonces, ahí el Estado también recurre a generar sus propias empresas para que a través de estas se genere utilidad. El Estado también, a objeto de poder lograr sus recursos económicos, puede generar empréstitos o en préstamos de dinero. Entonces, este Estado necesita recursos económicos y los va a lograr a través, ¿verdad?, de empréstitos, préstamos de dinero. Siempre todo préstamo de dinero es a través de bancos privados. ¿Sí? Los bancos privados son los que van a poder lograr, van a poder otorgar a los estados los recursos económicos que requieren. Cuando nosotros vemos alguna vez y sale China prestó 100 millones de dólares, Alemania prestó 10 millones de dólares. En realidad no es el Estado alemán, no es el Estado de la República Popular de China la que está generando esos recursos económicos en favor del Estado, sino son bancos privados que bajo la garantía del Estado alemán o del Estado chino le están entregando estos recursos económicos al Estado boliviano. Y el Estado boliviano va a devolverlos, pero además tiene que pagar el correspondiente interés, ¿verdad? Porque de eso viven los bancos. Entonces, solamente los países, los estados, se constituyen en garantes. Y obviamente se va a poder prestar, se va a poder facilitar recursos económicos cuando un estado es solvente, porque si no fuera solvente, definitivamente no van a poder acceder a estos recursos económicos. Entonces, otra de las formas de poder obtener recursos económicos son los empréstitos. Y finalmente, tenemos a las donaciones. Y aquí le pongo un asterisco, una llamada de atención, porque muchos autores establecen que las donaciones no son parte de los ingresos económicos, toda vez que es una liberalidad de un Estado el poder entregar
dar recursos económicos a otro Estado. No es un fin, una función de un Estado otorgar recursos económicos a otro Estado. Además que es algo totalmente voluntario. Por esa situación, muchos autores señalan que las donaciones no son parte de las finanzas públicas, no son parte de los recursos económicos porque es algo voluntario. A esta parte también se denomina el Estado mendigo, porque el Estado está estirando la mano para poder lograr recursos económicos. Entonces, sin embargo de ello, de manera genérica decimos que el Estado puede lograr sus recursos económicos para el cumplimiento de sus fines a través de 5, ¿verdad?, vías. La vía tributaria, la de la explotación de sus recursos naturales, el manejo de empresas, los empréstitos y las donaciones. Todo eso hace a esa parte que estamos viendo, que hace lo que es el tema de el ingreso de los recursos económicos. Entonces, todo lo que hemos visto en esta parte que hace a la obtención, nos encontramos ahí, ¿verdad? Ahí están los tributos, el manejo de empresas, está el tema de los empréstitos, las donaciones, la explotación de recursos naturales. Todo eso hace la parte de la obtención de los recursos económicos para el Estado. Una vez que el Estado ha obtenido esos recursos económicos, pasamos, ¿verdad?, a manejar los recursos económicos. ¿Cómo el Estado va a poder manejar esos sus recursos? Y ahí está el presupuesto general del Estado. El manejo de los recursos del Estado no es arbitrario, todo lo contrario, es totalmente sistemático y se tiene que cumplir con una serie de normativas que hacen al manejo de los recursos del Estado. Y ahí el presupuesto general del Estado, que es manejado por los 4 órganos que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral. Entonces, cada uno de estos genera su presupuesto en función de sus instituciones, en función de los proyectos y actividades que van a desarrollar dentro de una gestión anual. Ningún gasto puede estar al margen del presupuesto general del Estado. Necesariamente todo gasto tiene que estar debidamente presupuestado. Entonces, si está presupuestado, se puede realizar el gasto. No está presupuestado, no se puede generar el gasto. Y además, se tiene que ver de dónde va a generarse el ingreso. Porque siempre vamos a ver esa doble situación: ingreso y luego el gasto. Porque si no hay ingreso, ¿de dónde generaríamos el gasto? Y el ingreso, ¿verdad? Ahí está: tributos, manejo de empresas, explotación de recursos naturales, empréstitos, donaciones, ¿verdad? Ahí va a tener el Estado los recursos económicos para poder gastarlos. ¿Y cómo los va a gastar? Ahí está ese cómo, a través de lo que se establezca en el presupuesto general del Estado. Y finalmente, una vez que ya está presupuestado, ¿verdad?, finalmente está la aplicación de esos recursos económicos, el momento en que sale el dinero de las arcas del Estado. A eso también se denomina el gasto público, ¿verdad? Y ese gasto público, ahí vamos a encontrar las diferentes normas que hacen a el control que genera el Estado, ¿verdad?, para poder establecer que se está dando un manejo adecuado a los recursos económicos. Cuando vemos la parte del gasto, estamos hablando, en otras palabras, de lo que es la ley SAFCO, la ley 1178, de los diferentes sistemas que tiene, ¿verdad?, en el manejo administrativo de los recursos económicos del Estado, ¿verdad? Son sistemas, y se dice que son sistemas, porque definitivamente
Ahí está un sistema de manejo de personal, desde la parte de la contratación hasta la parte de la desvinculación, ¿verdad? Todo lo que va a ser el pago salarial. Está el manejo de lo que vienen a ser los diferentes bienes que conforman el Estado, ¿verdad? Todo está dentro de lo que viene a ser la ley SAFCO y es la parte en el momento en que salen esos recursos económicos. Si nosotros volvemos a esta parte para poder vincular a lo que queremos aterrizar, lo que es el derecho financiero y el derecho tributario, para la obtención de los recursos económicos se necesita una normativa. Para el manejo de los recursos económicos se necesita una normativa. Y para la parte del gasto, para el momento en que salen los recursos económicos, se necesita una normativa. Y ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, lo que es el derecho financiero. Pero antes, todo lo que hemos visto, toda esta parte que hace a la actividad económica del Estado, esa parte, ¿verdad?, va a ser, ese fenómeno va a ser comprendido adecuadamente a través de lo que son las finanzas públicas. Las finanzas públicas se constituye en la materia que va a ayudar a comprender el fenómeno económico del Estado a través de lo que es la obtención, el manejo y la aplicación de los recursos económicos del Estado. Todo Estado va a tener necesidades públicas, ¿verdad? Salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana, etcétera. Son necesidades de todo Estado. Y en función de ello, el Estado tiene que crear los servicios públicos para poder cubrir esas necesidades públicas. Y ahí los servicios públicos van a necesitar esos ingresos económicos para el mantenimiento de esos servicios públicos que tienen como objetivo el cumplimiento de las necesidades públicas. Y el ingreso público va a generar necesariamente el gasto público, ¿verdad? Ha ingresado una determinada suma de dinero y obviamente para cumplir con lo que estamos viendo, los servicios públicos y cubrir las necesidades públicas, se tiene que generar el gasto público. Y ahí, otra vez, ¿verdad?, tenemos ese círculo, ¿verdad?, que se va a generar a objeto de poder cubrir las necesidades públicas. En todo esto va a estar lo que son las finanzas públicas, que están viendo la parte económica del Estado. Y estas finanzas públicas, a objeto de la comprensión adecuada del fenómeno económico del Estado, a su vez va a estar conformada por la economía, la política y el derecho. Tres ramas del saber humano, ¿verdad? Tres ramas del saber humano que van a posibilitar la adecuada comprensión del fenómeno económico del Estado. Inicialmente partimos por lo que es la economía financiera. La economía es una parte del conocimiento humano, ¿verdad? La economía es una parte del conocimiento humano y fundamentalmente está en función de lo que viene a ser cubrir las necesidades a través de los bienes escasos, ¿verdad? Y eso va a generar lo que se denomina y se conoce como oferta y demanda, ¿verdad? Cuando se ve la economía, solamente la economía como una ciencia, ahí las personas que explican esto, siempre lo van a explicar en función de lo que es la oferta y la demanda. Este hecho, cuando está vinculado al ámbito del Estado, ¿verdad?, al ámbito del Estado, se denomina economía financiera. ¿Sí? Ve la parte de los ingresos, manejo y aplicación de los recursos económicos del Estado. Y debemos reiterar que la economía es considerada una ciencia, ¿verdad? En función de ello, siendo una ciencia, va a generar, va a establecer sus análisis
de manera sistematizada y fundamentalmente cumpliendo, ¿verdad?, aspectos estrictos en cuanto a la metodología a objeto de poder tener resultados reales. Entonces, la economía va a aportar con ese análisis, ¿verdad?, a lo que son las finanzas públicas. Por ejemplo, un aspecto que hace al manejo económico del Estado es el tema de los precios de los hidrocarburos. El Estado genera una subvención en favor de esos precios. Más o menos aproximadamente está el litro de gasolina más o menos entre 9 a 10 dólares a nivel de precios internacionales. Sin embargo, dentro del territorio boliviano, ¿verdad?, ese precio está aproximadamente en 3.40 de bolivianos. Es decir, esa diferencia que existe entre el precio internacional y el precio que se vende en territorio boliviano es cubierta por el propio Estado a través de subvenciones. Entonces, cuando se hace el análisis económico sobre este hecho, ¿cuál será el resultado? ¿Qué nos dirá la economía en relación a la subvención que está realizando el Estado? ¿Qué nos dice la economía? ¿Es bueno o es malo? ¿Será negocio comprar en 10 y vender en 3? Definitivamente no. Definitivamente no. Y ahí, ¿verdad? Ahí la ciencia de la economía va a establecer una determinada posición en relación a ese hecho. Y esa posición definitivamente se tiene que basar, ¿verdad?, en un aspecto científico. El año 2011, ¿verdad?, el Estado Plurinacional de Bolivia generó una modificación en cuanto al precio de la gasolina, ¿verdad? Generó una modificación que además esta a su vez generó todo un movimiento, ¿verdad?, social, porque nadie estaba de acuerdo con esa alza del precio de la gasolina. ¿Cuál es la implicancia? Obviamente la economía ha visto esta subvención desde un punto de vista totalmente científico. ¿Es correcto? ¿El Estado debe subvencionar en esas proporciones? ¿Verdad? Entonces ahí se está poniendo el propio Estado un cuestionamiento para poder establecer si adecuadamente esa medida asumida es correcta. Entonces ahí la economía no se ha equivocado y ha dicho que no es correcta, porque la subvención es demasiado elevada y además que en muchos casos, ¿verdad?, son particulares que se están viendo beneficiados, ¿verdad?, más allá de lo que realmente debería corresponder. Muchas personas hoy día cuentan con vehículos, ¿verdad?, lujosos y con cilindradas más allá de las que deberían corresponder para un manejo normal y adecuado de un vehículo. Las personas que tienen un vehículo Hammer de 5.400 de cilindrada, ¿verdad?, se ven totalmente beneficiadas con esta situación de el precio de la gasolina. Se les está financiando, se les está subvencionando a estas personas, ¿verdad?, el poder contar con un vehículo con una cilindrada que, ¿verdad?, va más allá de lo que es realmente la necesidad que debería tener esa persona. Un minibús tiene 2.000 de cilindrada y este vehículo tiene 5.400, ¿verdad? ¿Y cuántas personas van dentro de una Hammer? Generalmente una, dos. En cambio, en un minibús, 21 personas, hoy en día 15 personas, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el sentido al que quiero llegar? ¿Sí? Definitivamente, en muchos casos,
la subvención no está favoreciendo a la totalidad de las personas, sino a una parte de las personas. Ante esa situación, ¿qué dice la economía financiera? Obviamente, no corresponde subvencionar en esas proporciones. Pero ahí viene la otra parte que hace a las finanzas públicas, que es la política. Y como está vinculado al tema de los recursos económicos del Estado, denominamos política financiera. Entonces, ¿qué hace la política financiera? ¿Qué hace la política? La política se la entiende como el arte de gobernar, ¿verdad? ¿Qué hace esta política? Tiene que establecer si realmente corresponde o no corresponde una determinada situación, ¿verdad? Aquí en nuestro ejemplo que estamos viendo sobre la subvención de la gasolina, ¿qué pasó el año 2011? El gobierno del entonces presidente Evo Morales adoptó la decisión, ¿verdad?, de reducir el tema de la ayuda económica que están generando, la subvención que están generando en los precios de la gasolina y diésel, ¿verdad? Y por lo tanto tendría que haber subido el precio de la gasolina para el comercio, ¿verdad?, dentro del mercado interno. ¿Qué generó esta situación? Una serie de movilizaciones que tuvo como consecuencia un retroceso en cuanto a esta posibilidad de elevarse, ¿verdad?, los precios de la gasolina y del diésel, porque la subvención estaba bajando. El Estado ya no podía subvencionar en las medidas y en las cantidades que se lo estaba realizando. Pero los movimientos sociales, ¿verdad?, hicieron retroceder esta inicial medida, que era una de las medidas más acertadas para ese momento, precautelando la economía boliviana. Porque definitivamente, si nosotros vemos y comparamos los precios de la gasolina y el diésel a nivel de Sudamérica, de Bolivia es el segundo país con precios más bajos. El primero es Venezuela, porque obviamente Venezuela es productor. Y luego viene Bolivia. Y después la gran mayoría de los países está sobre 7 bolivianos, que también están subvencionando, ¿verdad? Están subvencionando, pero no en las proporciones del Estado boliviano. Pero la otra parte es a quienes beneficia la subvención. ¿Será a la gran mayoría de los bolivianos? Porque la gran mayoría de los bolivianos tienen vehículos, o a una pequeña minoría, ¿verdad? Eso es importante porque es un tema que afecta a la totalidad de los bolivianos. Ante esa situación, lo que se hizo es incrementar el precio de la gasolina y rebajar la parte de la subvención. Pero lastimosamente esta medida, ¿verdad?, que asumió el gobierno de Evo Morales, retrocedió y dejó sin efecto. Lo cual podía o estaba, ¿verdad?, vinculada a que el Estado pueda tener mayores recursos económicos producto de esa rebaja en la parte de la subvención. Pero ahí el Estado toma una decisión política. Por eso la política es parte de las finanzas públicas, porque necesariamente el Estado tiene que asumir decisiones en el ámbito político, vinculadas al aspecto económico. Cuando vemos en el mes de marzo y hace pocos días, en el 24 de julio, se han producido unos decretos supremos que modifican situaciones que hace al ámbito tributario, ¿verdad? Ahí el órgano ejecutivo está asumiendo decisiones, ¿verdad?, para poder de alguna manera y vinculado al aspecto tributario, paliar esta parte
que está dañando a la economía de las empresas y de los contribuyentes. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado para poder ayudar al contribuyente? ¿Verdad? ¿Qué puede hacer ese Estado? Y ahí están esas medidas que se han adoptado. Por eso, la política es parte de las finanzas públicas. Y luego tenemos al derecho como parte de esas finanzas públicas, ¿verdad? Porque la decisión política que se asuma necesariamente tiene que estar materializada en una norma legal. Y es el derecho, ¿verdad? Como conjunto de normas que regulan la relación de las personas dentro de una determinada sociedad, ¿verdad? Entonces, ese derecho va a ser quien va a poder establecer esa normativa en el ámbito económico vinculado a la actividad del Estado. Entonces, cuando la ciencia de la economía, ¿verdad?, genera una determinada posesión vinculada a los aspectos económicos del Estado, se denomina economía financiera. Cuando la política adopta una determinada posición, ¿verdad?, en relación a la economía de un Estado, a eso se denomina política financiera. Y la parte normativa que va a coadyuvar con todo esto es el derecho financiero, ¿verdad? Entonces, ese derecho financiero que va a ser parte de las finanzas públicas. ¿Qué debemos entender por derecho financiero? El derecho financiero es un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad?, que sistematizan los ingresos y los gastos públicos. En otras palabras, lo que está normando, ¿verdad?, lo que está normando el derecho financiero va a ser ese aspecto que va a estar vinculado a los ingresos y los gastos. El derecho financiero es parte del derecho público. El derecho en general se divide en dos partes, derecho público, derecho privado, ¿verdad? Entonces, el derecho financiero es parte del derecho público. Y lo que está buscando es normar, regular, legislar, ¿verdad?, en relación a los ingresos y los gastos de los recursos económicos del Estado. Entonces, ese es el aporte del derecho financiero. Y ese derecho financiero se halla conformado por un derecho fiscal, un derecho presupuestario, un derecho tributario, un derecho patrimonial y un derecho crediticio. Todos estos conforman de manera genérica el derecho financiero. Primeramente vamos a lo que es el derecho fiscal, el fisco. El fisco proviene de la palabra fiscus, que antes se refería, en lo fiscal, ¿verdad?, se refería a la parte que hace, ¿verdad?, a la recaudación. Los ingresos económicos que tiene el Estado. El derecho financiero ha tenido un desarrollo, ¿verdad?, como parte del derecho público en general, para poder ver y regular a todo lo que hace el sistema de los ingresos y gastos del Estado. Entonces, hemos visto que dentro de la parte que hace al ingreso, ¿verdad?, ahí está el manejo de empresas, está la explotación de recursos naturales, está las donaciones, ¿verdad? Entonces, toda esa parte normativa va a estar dentro de lo que es el derecho fiscal. Cuando vemos la parte del derecho crediticio, ahí se tiene que legislar y establecer el momento en el cual el Estado genera y recurre, ¿verdad?, al crédito, a prestarse recursos económicos. Si nosotros revisamos la etapa de los últimos gobiernos y fundamentalmente del presidente Evo Morales, vamos a ver que se ha generado una serie de préstamos,
de dinero durante esta fase. Obviamente, el Estado boliviano no tenía los recursos económicos como para poder llevar adelante, ¿verdad? Para poder llevar adelante las diferentes políticas que tenía, ¿verdad? Ahí tenemos lo que era la industrialización del gas, la industrialización del litio, ¿verdad? La instalación de muchas fábricas. Entonces, no tiene los recursos económicos del Estado y tiene que acceder, ¿verdad?, a préstamos que le pudieran generar. Ahí vamos a encontrar un derecho crediticio que va a ser quien va a legislar esa parte, ¿verdad?, vinculada a el momento en que el Estado está recurriendo a terceros para poder lograr recursos económicos. Luego tenemos un derecho presupuestal o presupuestario, ¿verdad?, que va a normar, va a legislar cómo el Estado va a poder, ¿verdad?, utilizar los recursos económicos. Tiene que utilizar los recursos económicos que se han generado a través del ingreso, a través de lo que es tributos, manejo de empresas, empréstitos, donaciones, ¿verdad?, a través de todas esas que hemos visto. Entonces, ahí toda esa parte tiene que estar definitivamente presupuestado, cómo va a gastarse esos recursos económicos. Y ahí tenemos como parte del derecho financiero el derecho presupuestario, de derecho presupuestal, ¿verdad?, que va a ser quien va a lograr la normativa para lo que viene a ser el gasto debidamente planificado a través de un presupuesto. Luego tenemos el derecho patrimonial. El Estado, a través de los recursos económicos que tiene, va a generar necesariamente un patrimonio, va a tener un patrimonio. Este patrimonio va a estar conformado por una serie de bienes, ¿verdad?, que van a ser logrados por el Estado. El Estado necesita contar con una serie de patrimonio, de bienes, para poder desarrollar adecuadamente sus funciones. Entonces, por un lado tendrán bienes inmuebles, tendrán activos, una serie de cosas. Entonces, ahí, ¿qué rol juega el derecho patrimonial? Va a establecer la normativa, ¿verdad? Va a establecer la normativa a objeto de poder cuidar ese patrimonio, ¿verdad?, de los bienes del Estado. Entonces, y además que va a generar también una normativa en relación a cómo va a ser la contabilidad, el manejo adecuado de esos bienes que tiene el Estado. Y finalmente vamos a encontrar un derecho tributario como parte del derecho financiero, ¿verdad? Y que va a ser el que va a regular esa parte que hace a los ingresos provenientes de los tributos. Entonces, encontramos en cada una de estas etapas, ¿verdad? O partes que hacen al derecho financiero, ¿verdad? Una serie de normas que van a coadyuvar, ¿verdad?, a regular adecuadamente, ¿verdad?, a regular adecuadamente en bien del desarrollo del Estado plurinacional de Bolivia. Todo esto, ¿verdad?, nos estamos tratando de ubicar, ¿verdad?, en relación a dónde está el derecho financiero y dónde está seguidamente el derecho tributario, ¿verdad? Esa es la idea de esta primera parte, de podernos ubicar adecuadamente, tratar de ubicar adecuadamente en lo que hace a lo que es el derecho tributario.
Y tenemos una situación algo así. Tenemos a las finanzas públicas, y dentro de estas finanzas públicas, por un lado está la economía financiera, la política financiera y el derecho financiero. Y ya de manera particular, este derecho financiero, cuando lo vemos de manera independiente, ¿verdad? Cuando lo vemos solamente al derecho financiero de manera independiente, vamos a ver que al interior encontramos varios derechos que van a conformar, ¿verdad? A este todo, a este derecho financiero. Y ahí está el derecho fiscal, el derecho crediticio, el derecho presupuestario, el derecho tributario y el derecho patrimonial. ¿Verdad? Entonces, ahí dentro de eso, y cuando vemos todo lo que hace a los ingresos, que va a ser la parte que va a estar normada por el derecho financiero, ¿verdad? Ahí encontramos, por un lado, encontramos a los tributos, manejo de empresas, explotación de recursos naturales, empréstitos. Entonces, ¿qué va a hacer este derecho financiero? ¿Qué va a hacer este derecho financiero en relación a esta parte que hace a los ingresos? Lo que va a hacer es generar y legislar, reglamentar, normativizar, ¿verdad? La función que va a cumplir el Estado, en relación a lo que vienen a ser los ingresos, ¿verdad? A través de tributos, manejo de empresas, explotación de recursos naturales y los empréstitos, ¿verdad? Eso va a ser reglamentar, regular. Por eso cuando siempre hablamos de qué es derecho financiero, es un conjunto de normas que regulan la obtención de los ingresos, manejo y aplicación de los recursos económicos del Estado. Y este derecho financiero se haya conformado por un derecho fiscal, un derecho presupuestario, un derecho crediticio, un derecho patrimonial y un derecho tributario. Es decir, el derecho tributario es parte del derecho financiero. ¿Qué está viendo en esta parte el derecho tributario? De manera específica, ¿verdad? Solamente estás reglamentando, regulando lo que hace, ¿verdad? Lo que hace al ámbito del derecho, ¿verdad? Tributario,
como parte del derecho financiero. El derecho financiero es más macro, va a haber la parte de los ingresos y gastos. En cambio, el derecho tributario solamente va a haber la parte de los ingresos, ¿verdad? Entonces, y ahí, cuando nosotros queremos generar una comparación entre lo que el alcance que tiene el derecho financiero y lo que es el derecho tributario, definitivamente el alcance del derecho financiero es mayor al alcance del derecho tributario, porque lo que está haciendo, ¿verdad? Es ver todo lo que hace a la actividad económica del Estado, lo que viene a ser la forma en la cual el Estado va a lograr sus recursos económicos, ¿verdad? Lograr sus recursos económicos. Y ahí el manejo de este derecho financiero siempre va a estar vinculado a lo que es la constitución política del Estado, ¿verdad? Entonces, también la constitución política del Estado va a generar de manera genérica, ¿verdad? Principios que hacen a lo que hace al derecho financiero. Y ahí está fundamentalmente, como está vinculado a lo que es el manejo de los recursos económicos, ahí está el tema de la igualdad, la equidad, la solidaridad, la razonabilidad y la legalidad en relación al manejo de los recursos del Estado, ¿verdad? Entonces, el Estado necesita de recursos económicos para el cumplimiento de sus fines, pero, ¿verdad? Ahí el derecho financiero va a establecer que estos ingresos deban cumplir con las previsiones de lo que establece la Constitución política del Estado. Por eso, los principios que se aplican de manera genérica en el ámbito del derecho, también van a ser aplicados estos principios constitucionales dentro del ámbito del derecho financiero. Mucho más porque está vinculado en algunos casos a la forma de la obtención de los recursos económicos para el cumplimiento de los fines del Estado. Los fines del Estado son los más altos que deben de ser desarrollados, ¿verdad? Y por tanto gozan de una protección en relación a lo que viene a ser los derechos particulares. Los derechos del conjunto de la población siempre van a tener prelación sobre el conjunto de derechos, ¿verdad?, de los particulares. Entonces, ahí este derecho financiero va a regular lo que hace a la forma de los ingresos vinculados al tributo, manejo de empresas, recursos naturales y empréstitos. Pero no solamente va a haber la parte de los ingresos, sino que también se va a ir a la parte de los gastos, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que hace la parte de los gastos, ¿verdad? Está todo lo que es el sistema de la ley SAFCO y cómo el Estado va a poder controlar adecuadamente que esos gastos cumplan con una función social, ¿verdad? Una función a favor de todos los habitantes del Estado. Entonces, ahí esos gastos van a estar limitados, van a estar controlados por parte del Estado. Entonces, no es que se pueda utilizar arbitrariamente esos recursos económicos, sino que van a estar totalmente reglamentados. ¿Verdad? Y ese es el rol que va a cumplir el derecho financiero. Y dentro de esto, ¿verdad? Dentro de lo que estamos viendo y que hace a la parte del derecho, la otra parte que nos interesa es el derecho tributario,
como parte del derecho financiero, ¿verdad? Porque resulta que el derecho tributario es una parte del derecho financiero. Y lo que se va a hacer, se va a establecer esa vinculación, ¿verdad? Que hace a lo que reglamenta el derecho financiero y lo que reglamenta, ¿verdad? El derecho tributario. Entonces, es una parte que está solamente vinculada a lo que es los tributos. En cambio, el derecho financiero tiene un espectro mucho más, demasiado grande. Y ahora ahí están las cuestionantes, hasta dónde puede llegar el derecho financiero en cuanto o vinculado a lo que hacen a los ingresos económicos del Estado. Y dos, solamente puede ver el aspecto que se haya vinculado al ámbito del Estado, no puede ir más allá, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar dos posiciones absolutamente, ¿verdad?, contrarias, en los que dicen que el Estado debe participar también de la economía del privado, y la otra parte que dice que el Estado no puede, absolutamente no puede y de ninguna manera estar vinculada a la economía del privado. Entonces son dos situaciones totalmente, ¿verdad?, diferentes. Y ahí, en función de ella, vamos a ver si el Estado puede participar de la economía del privado o no debe participar de la economía del privado. Y cuando decimos participar, nos estamos refiriendo fundamentalmente al tema de la reglamentación, de la normativización en relación a la economía propia, ¿verdad?, del particular. El Estado sí participa de esa situación que hace a la economía de los privados, y de diferente manera, en algunos casos reglamentando el ingreso del particular, ¿verdad? Y en algunos casos, en esa reglamentación va más allá, hasta incluso el tema de limitar el recurso. En otras palabras, tú no puedes cobrar más allá de este monto, ¿verdad? Es decir, ahí, cuando hablamos, por ejemplo, de las tarifas del transporte público, el monto es establecido por el Estado. El Estado le dice cuánto debe cobrar por el transporte público. No es que de manera, ¿verdad?, arbitraria, ese propietario de un medio de transporte que hace el servicio de transporte público, no de manera arbitraria puede generar el precio que pueda corresponder. Definitivamente no puede él, de mutuo propio, establecer esa situación, sino necesariamente tiene que gozar con la autorización, ¿verdad?, de una parte del Estado. El Estado le va a señalar hasta dónde puede lograr sus recursos económicos. A eso se denomina intervencionismo del Estado dentro de la economía particular. Entonces, y vamos a ver que el Estado en muchos casos tiene la necesidad de poder intervenir dentro de la economía del particular a objeto de generar una estabilidad económica, ¿verdad? Entonces, todo tiene su fin, porque si solamente viera la parte de la economía que hace el Estado en cuanto a la obtención a través de tributos, manejo de empresas, empréstitos, explotación de recursos naturales, donaciones, etcétera, y solamente ve esos ingresos vinculados al Estado y se olvida de la otra parte que hace también al Estado, ¿verdad?, no estaría cumpliendo adecuadamente su función ese Estado. Porque, ¿qué pasaría si, producto de la especulación por el tiempo que estamos viviendo, se empiezan a generar una serie de precios más allá de lo que realmente alcanza la economía de las personas, de los habitantes del Estado plurinacional de Bolivia?
Entonces se modifica y, por decir algo, se eleva el precio de la carne de res, se eleva el precio de la carne de pollo, ¿verdad? Entonces, al elevarse estos precios en la canasta familiar, todo empieza a subir. El transporte también sube su precio y ahí el pan, el precio del pan sube y ya absolutamente vamos a ver que todo empieza a subir. Y ahí es el tema donde, ¿verdad? Donde el Estado debe participar. Muchos autores, ¿verdad? Desde una posición política inclusive establecen que el Estado no debería participar en la economía privada, ¿verdad? No debería participar. Pero otros también establecen que el Estado sí debería participar a partir de una reglamentación o regulación. Y encontramos que muchos aspectos de las economías privadas están regulados. Esta regulación que se genera a la intervención del Estado, necesariamente va a estar normativizada. ¿Sí? Va a ser una norma la que genere esa situación. Y ahí es donde entra el derecho financiero, ¿verdad? Entra el derecho financiero que va a regular, va a establecer esa normativa, ¿verdad? Y no solamente está viendo la parte de los ingresos del Estado, sino está yendo más allá. Ya se está introduciendo a la economía del particular. Entonces, todos esos aspectos van a estar debidamente establecidos en una norma legal, ¿verdad? Que emerge de lo que es el derecho financiero y que va a ser analizado, estudiado, etcétera, por lo que se denomina las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces, parte de las finanzas públicas es el derecho financiero que va a estar íntimamente vinculado, ¿verdad? Con la economía financiera y la política financiera. Por eso en esta parte del dibujo, ¿verdad? Se ve que existen esas correlaciones, ¿verdad? Esas correlaciones en esta parte, ¿verdad? Todo se haya vinculado, el derecho financiero necesariamente va a estar vinculado a la economía financiera y a la política financiera, porque la política va a generar y va a hacer las definiciones en relación, ¿verdad?, a la economía financiera. La economía financiera establece el estudio adecuado de la realidad económica y la política financiera establece la decisión. Y esa decisión se va a traducir en una norma que va a ser producida por el derecho financiero. Y parte de ese derecho financiero, ¿verdad?, es el derecho tributario. Y ahí cuando vemos esta parte para poder ya aterrizar en esa vinculación, ¿qué es el derecho tributario? Es una rama del derecho financiero que se encarga del estudio y regulación de los tributos y de las obligaciones que de ellas deriven, ¿verdad? Y fundamentalmente la normativa que va a generar el derecho financiero está vinculada a la relación jurídica que se va a producir, ¿verdad?, entre el Estado y el contribuyente, entre la administración tributaria y el contribuyente. Esa normativa va a ser establecida por el derecho tributario. ¿Comprendido? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta.
¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Qué me dice ese silencio? ¿Hay preguntas? ¿Ninguna pregunta? No puedo creer. ¿Qué ha pasado? Veo nombres, veo algunas imágenes, pero no los veo, así que no sé si han prestado atención o no han prestado atención. Por mi parte, licenciado, no tengo ninguna pregunta. Ok, Juan, perfecto. Bueno, parece que les va a ir muy bien en su examen, ¿no, licenciado? Porque pues, parece que están entendiendo todo a la perfección. Parece que sí, Karen. Perfecto, Karen, no hay preguntas. Creo yo que puedes pasar a hacer la lista de los participantes. Muy bien, licenciado, claro que sí. Voy a aprovechar para que enciendan sus cámaras, así usted los va a ir conociendo. Creo que son un poquito tímidos. Está la alumna Ríos, Poma Nilda Giovanna. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Nilda Ríos. Bienvenido, licenciado, al curso. Gracias. Gracias. Está la alumna Laura Quispe Gladys. Buenas noches, sí, presente. Muy bien. Rodríguez Alanoca Abigail. Sí, buenas noches, aquí estoy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Está Susana Noemí. Ya abandoné, Mendoza. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Vanessa Verónica Mostajo. Buenas noches, licenciados. ¿Está Verónica? Vanessa Verónica. Vanessa, perdón, ¿no? Ah, Vanessa Verónica. Gracias. Claudia Mercedes Zuleta. Buenas noches. Sí, estoy en el curso. Buenas noches. Dalvin Tapia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Presente. Erika Aruquita. Presente, buenas noches. Buenas noches. Roselín Tiñini. Sí, buenas noches, licenciados, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Karen Alejandra Callacagua. Callagua, sí, presente. Callagua, perdón, sí. Buenas noches. Margarita Buenas noches. Graciela Quiroga. Presente, Lice. Estoy acá, presente. Ahora viene Carmen Rosa Condori. Buenas noches, presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ovidia Quispe. Buenas noches, presente. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Está nuestra compañera Alejandra Kenayata. Andrea Kenayata, ¿estás? ¿Estás presente? No, parece que no, licenciada. La alumna Paola Mayra Ramírez. Buenas noches, presente. Buenas noches. La alumna Stephanie Nicole Zárate. Sí, presente, buenas noches. ¿Cómo estás, Nicole? Juan Pablo Guzmán. Presente, aquí estoy, licenciado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Williams Eduardo Choque. Buenas noches, presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Vuelvo a repetir, la alumna Kenayata, ¿está? No, es la única que no asistió. Licenciado, como puede ver, hay más damas, ¿no? Que varones. Estaba viendo que hay dos Buenas varones noches. en la clase. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Karen, soy Andrea. He pasado las clases, solo que ahorita estaba ocupada en otro asunto. ¿Vas a disculpar? Ya, está bien. Entonces, Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, le escucho. Le habla Tania Mújica. Estoy inscrita, pero creo que no me ha llamado lista. Ah, sí, hay dos personas que están, aquí tengo, la alumna Tania Mercedes Mujica y Vilma Meguillanes, ¿están? Buenas noches, licenciada. Sí, presente, Vilma Meguillanes. ¿Cómo están? Bueno, después de la clase las voy a llamar para comentarles algunos temas que tocamos en la inducción. Bueno, licenciado, eso sería todo. Bueno, doctor, perdón, eso sería Buenas todo. noches. Lo veo el día miércoles. Licenciada, disculpe, a mí no me ha llamado lista. ¿Cuál es su nombre? Neisa Antequera. Neisa Antequera. Muy bien, ya está, asistió. Bueno, recomendarles un poco a los estudiantes, ¿no? Que no tengan pena de hacer alguna pregunta, es muy importante, es un curso de especialización, estamos en un diplomado, bueno, y es importante las preguntas, las consultas, estamos en el primer día del módulo 2, entonces este módulo es muy importante, todos los módulos todos los módulos son importantes, pero los primeros en sí son una base, ¿no? Así que les pido que por favor, si tienen alguna consulta, si hay algo que no han entendido, bueno, el docente se los va a aclarar, ¿no? No esperemos hasta el último día o el día del examen para poder resolver algunas dudas. Bueno, doctor, le agradezco mucho, ha sido un placer verlo y nos vemos el día miércoles a las 7:30. Perfecto, hasta el día miércoles a las 7:30. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, Licea. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, Buenas licenciado. noches. Gracias. Buenas noches.